Parece que nos hemos quedado sin nada. Nos quedamos sin el estrés, el tráfico, los empujones, las filas, la espera, el banco, la prisa. Nos quedamos sin los compromisos forzosos. Nos quedamos sin horas interminables de trabajo, las juntas. Pero también nos quedamos sin salir, sin caminar, sin hacer ejercicio, sin ir al parque, sin escuelas, sin compañeros de trabajo, sin compartir, sin pasear, sin fiestas, sin comidas familiares o reuniones entre amigos, sin saludos, besos y abrazos, sin cercanía. Nos quedamos sin muchas cosas, pero esto no será para siempre. Porque nos dejaron algo muy importante, nuestra actitud, lo que podemos hacer y pensar. Nos quedamos con el amor, con la familia, los vecinos, con la conciencia, con la paz. Nos quedamos con la generosidad y solidaridad. Nos quedamos con tu fuerza, con tu resiliencia. Nos quedamos con una oportunidad, con la gran libertad de hacer las cosas bien. Nos quedamos con esa increíble responsabilidad. En TAC, sabemos que esto es temporal y estamos preparándonos para ser aún mejores y regresar con toda la pasión. Por eso, cuidémonos hoy más que nunca. Gracias por conectarse al webinar Ergoespirometría en el rendimiento deportivo. Los 5 factores a analizar en un deportista de resistencia. Impartido por el doctor en Ciencias del Deporte, Jonathan Steve Lanao, autor del libro Manual para entrenar deportes de resistencia y de más de una quincena de publicaciones científicas indexadas en el Journal Citation Report sobre el entrenamiento de los deportistas de resistencia. Cuenta con más de una década de experiencia como docente, donde ha impartido clases en instituciones como la Escuela de Estudios Superiores Real Madrid de la Universidad Europea de Madrid. Fue también Visiting Lecturer en la University of Greenwich de Reino Unido. Es desarrollador de software específico para informes cardiometabólicos personalizables para laboratorios, consultorios de medicina, nutrición y centros de entrenamiento. Actualmente es director de All in Your Mind, franquicia de entrenamiento en deportes de resistencia. Si tienen alguna duda o comentario, les pedimos hacerlos por la función preguntas y respuestas o por el chat en la aplicación. Durante esta sesión tendremos momentos interactivos en los que podrán participar. Les pedimos que estén atentos a la pantalla de su ordenador. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Un saludo a todos los participantes en este webinar. Un agradecimiento, por supuesto, a TAC Sistemas Médicos por invitarme, en particular a Gaby y a Jorge. Y bueno, pues se trata de tener un espacio en el cual, en primer lugar, haremos una exposición de unos 30 a 40 minutos y a continuación, pues queremos que estén participando ustedes con todas sus dudas. Como ya les dijo Ivonne, las pueden ir formulando y además van a ver que en algunos momentos de la exposición les estoy yo haciendo alguna consulta. Entiendo que vamos todo bien, me confirman aquí los compañeros y voy a compartir ya mi pantalla para poder proceder a la presentación. Correcto, solo por confirmar con Jorge, con Ivonne, si está todo correcto. Perfecto. Bueno, si les parece, para no entorpecer lo que es el seguimiento de la conferencia con mi cara por ahí en medio, voy a quitar el vídeo, pero pues evidentemente luego recuerden que vamos a tener ese contacto más directo con todas las preguntas. Muy bien. Vamos con esos 5 factores clave para analizar en deportistas de resistencia. Me gustaría revisar cuáles son los temas específicos de los que vamos a hablar. En primer lugar, pues es el concepto de qué es la ergoespirometría. En segundo lugar, y parte central de la plática, vamos a hablar de los 5 factores clave que deberíamos medir cuando hacemos una prueba ergospirométrica con fines de rendimiento, de análisis del rendimiento, y recuerden que vamos a encauzar mucho el tema a un tipo de deportistas, los deportistas de resistencia. Esto es muy importante para ponerlo en contexto. Y algo que es inevitable que ocurra a veces, pero no debería pasar y que va a ser uno de los objetivos de esta conferencia, es cómo vamos a interpretar esa información. Lo digo porque
Les cuento una anécdota. Yo me he podido hacer pruebas de tipo ergospirométrico pues desde que tenía como 15, 16 años y recuerdo que sí, me daban toda esa información, a mi entrenador también se la daban, pero yo creo que ni él ni yo entendíamos, bueno, por supuesto yo no, la mitad de las cosas que ponía ahí, ¿no? Entonces, al final, ¿esto para qué es? Pues esto tiene que servir para, igual que este webinar, que nos llevemos información útil y lo podamos aplicar al día a día de nuestro contexto. Yo entiendo que hoy están con nosotros tanto médicos como nutriólogos, como entrenadores deportivos, quizá algún atleta. Bueno, pues yo creo que tenemos que todos aprender algo y seguramente pues todos ya sabemos algo de la ergospirometría, ¿no? Empecemos por encauzar la situación de lo que es el alto rendimiento y lo mínimas que son las diferencias en ese contexto. Esta imagen es la de una llegada de un maratón y los numeritos que ven encima de esas figuritas, que son los 5 primeros clasificados de esa carrera, fíjense cómo el primero mira para atrás porque no lo tenía tan claro, esos números son el tiempo del ganador, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. Y como pueden observar, apenas 8 segundos para 5 lugares, para 3 medallas quizá, para dinero de por medio, con lo cual esto nos tiene que hacer reflexionar que en el alto rendimiento hay que ser muy cuidadoso con todos los aspectos que puedan tener que ver con la organización del entrenamiento. No cabe duda que estos grandes campeones tienen una genética privilegiada, pero no, con eso no es suficiente, ¿no? Tienen que entrenarse, tienen que exprimir ese máximo potencial y bueno, pues entre otras cosas la ergoespirometría te puede ayudar, como iremos desgranando durante la presentación, a ver qué aspectos tú podrías mejorar. Cambiamos de contexto en el mismo tipo de deportes y actividades, pero vamos a pensar en deportistas aficionados. Por ejemplo, esta es una de nuestras triatletas y el objetivo de la imagen es observar diferentes sistemas tecnológicos que tienen, pues, por una parte en el tobillo para que sea cronometrado por la organización, la bicicleta con los diferentes avances, por ejemplo, sensores de potencia, el reloj para controlar la frecuencia cardíaca y esos rendimientos también externos. Muy bien, esto es habitual. El deportista aficionado cada vez consume más materiales, cada vez consume más tecnología, sobre todo tecnología, ¿verdad? Y, sin embargo, es una generalización. Habrá muchas excepciones, pero lo usan de una manera inespecífica. Es decir, utilizan muchos datos, buscan muchas gráficas, variables, pero son datos basados mayormente en estándares, que si podemos complementarlo con la tecnología de la ergoespirometría, podríamos individualizar mucho mejor pues, esos datos, ¿no? Porque si no, ¿para qué inviertes tanto en una tecnología precisa, costosa y que utilizas valores estándar? ¿Sí? Entonces, esto nos abre la puerta a los diferentes profesionales que estamos aquí, porque créanme, yo estoy convencido que la ergoespirometría va a ser una demanda cada vez mayor en todas las profesiones, en los nutriólogos, en los entrenadores, por supuesto, en los que la utilizan ya regularmente, como son, aunque no todos, los médicos del deporte. ¿Qué es la ergospirometría? Porque claro, alguno dirá, ¿y eso qué es? ¿No? Aquí tenemos gente de todo tipo. Bueno, pues es una palabra compuesta de tres términos. Ergo significa rendimiento, spiro tiene que ver con la respiración y metría pues tiene que ver con medir, ¿no? Por lo tanto, queremos medir el rendimiento a través de variables que tienen que ver con nuestra respiración. Y como todos saben, nosotros, para transformar la energía química de los alimentos que ingerimos en energía mecánica, es decir, en movimiento, como por ejemplo la chica corriendo, pues nosotros consumimos oxígeno y entonces eso lo podemos medir. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntar para todos, si tenéis ahora unos segunditos vais a poder verlo en pantalla, ¿quién ha presenciado, realizado o dirigido una prueba de rendimiento con ergospirometría? Es una respuesta fácil porque solo es sí o no, ¿de acuerdo? Si habéis estado en una prueba, aunque no la hayáis hecho o no la habéis dirigido. Entonces tenemos unos segunditos, por favor, para que respondáis y así rápidamente me puedo situar también en el auditorio, ¿no? Porque son las cuestiones virtuales, ¿verdad? El tema que tenemos que aprovechar en este caso para poder hacer un sondeo rápido y vamos a ver en breve los resultados de esta votación rápida que os pedimos a cada uno de los participantes de este webinar, ¿de acuerdo? Solo tenéis que marcar sí o no y enviar la respuesta, porque de esa manera yo me hago una idea de con quién estoy hablando, ¿no? Y por tanto, qué tanto vamos a darle un nivel un poquito más adelantado o más básico
a la exposición de lo que os voy a explicar. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Ganan los que sí, porque por tanto en nuestro auditorio ya teníamos una parte vamos a resumir en un 60-40, ¿no? El resultado de esta votación. Excelente. Bueno, pues os voy a ir contando. Mirad, vamos a ver un pequeño videito de lo que es la ergospirometría. Les bajo un poquito el volumen. Bueno, habíais visto a la chica con esa especie de máscara y mirar estas variables. Consumo de oxígeno, que quiere decir VO2, línea roja, y producción de dióxido de carbono, la línea amarilla, ¿no? Cada respiración, el aire está pasando por esa especie de mascarilla y en este caso, esta chica lleva un ergospirómetro portátil. Como veis, esto está hecho en una prueba más pura de rendimiento, digamos. En este caso estaba haciendo algo que luego llamaremos economía de carrera, evaluación de la economía de carrera. Esta imagen que veis es del laboratorio donde mandamos a todos nuestros deportistas. Yo hoy os estoy hablando desde la ciudad de Mérida y tanto en Mérida como en Ciudad de México tenemos, bueno, tiene la compañía WinHealth estos laboratorios donde, por lo menos la gente de Mérida, pues todos pasan por aquí para hacer esas pruebas de esfuerzo que llamamos. Es decir, además de la ergospirometría le añadimos la parte de estrés cardiológico, ¿vale? Evidentemente son pruebas que tienen que hacer los médicos en este contexto de laboratorio médico para que nos puedan dar una interpretación de la parte de salud y también nos puedan dar la parte de rendimiento, ¿no? La cual, pues el objetivo de este webinar es que también lo entiendan los demás profesionales porque son los que finalmente lo van a utilizar. Y entonces el título de la ponencia de manera general es ¿cuáles son las 5 variables clave de la ergospirometría? Pues son estas que ahora a lo mejor a algunos les va a sonar a chino, pero el objetivo de este webinar es precisamente írtelo explicando de una manera más sencilla. Ahora bien, si alguno de los presentes ya es un experto en ergospirometría, yo tengo el objetivo de que también le podamos enseñar algo, ya que me permito decir que a veces, y lo digo como alumno de clases de fisiología del ejercicio desde hace unos cuantos años, a veces no nos lo han explicado bien esto en las clases, en la facultad, honestamente. Menos bien en los cursos de entrenadores, ¿no? Es que a veces utilizamos términos inadecuados, a lo mejor estamos muy ya anquilosados en unos protocolos, pero como todo en la ciencia, porque al final estamos hablando de ciencia, esto evoluciona, ¿no? Y como todo en la ciencia, esto tiene que aplicarse al contexto real. Y muchas veces, como ponía yo antes la anécdota, me pueden hacer un informe precioso con unos nombres bien raros y un montón de números y no entiendo nada, ¿no? Y cuando hablaba del contexto del deportista aficionado, incluso con sus propios relojes, sus propios potenciómetros, sus propias grafiquitas que miran en su celular, a veces no entienden ni la mitad, ¿no? Entonces, pues es labor de todos el que al final esto se traduzca en un contexto práctico, ¿no? Es lo que voy a intentar a lo largo de esta exposición. Fijaos que hemos visto imágenes de laboratorio o imágenes, digamos, de un terreno cerrado, pero esto se puede llevar al campo también, ¿no? Esta es una imagen de hace unos años en la Universidad Europea, con un atleta de bastante buen nivel y hacíamos evaluaciones, en este caso, en la pista, ¿sí? Bueno, evaluaciones o entrenamientos, porque esto también es una herramienta de control del entrenamiento. Muy bien, dicho esto, aunque dije 5, se pueden sintetizar en 4 elementos todos aquellos factores fisiológicos que marcan el rendimiento. El rendimiento es multifactorial, ¿vale? Que nadie se crea que por usar un ergospirómetro ahora ya, bueno, todo van a ser matemáticas. No, hay un montón de cosas que influyen. En la parte fisiológica, que es de lo que hablamos hoy aquí, nos podemos comparar con un coche. Entonces el coche pues tiene motor, tiene gasolina, tiene revoluciones, tiene un turbo y todo eso genera pues una velocidad o, por ejemplo, si hablamos del contexto de la bicicleta, por la imagen que tenemos de fondo, pues una potencia, ¿sí? Y entonces es un poco de lo que vamos a hablar aquí. En ese símil automovilístico vamos a empezar hablando del motor y de cuánto corre nuestro coche. Y aquí pongo una imagen de lo que es una prueba máxima, una prueba en la que os voy a ir explicando. Voy a bajar el volumen, ¿eh? Bajo el volumen porque es insoportable mi voz ahí, animando, junto con estos dos compañeros, un entrenador y un médico, a este deportista que está terminando su prueba, donde está llegando al V2 Max. Y si entendéis de esas gráficas, ya veis que está en la meseta, que es lo que se pretende en este tipo de pruebas, y se hacen pruebas hasta la extenuación. ¿Por qué le estamos animando tanto? Pues porque llega un momento que él abandona. Ahí está. Ahí terminó la prueba.
Voy a quitar un poquito el audio porque si no se confunde mucho con mi locución. Muy bien. ¿Cómo se hacen estos protocolos? Fijaos en el eje de la X. Una velocidad o potencia gradual, cada vez más, siempre con el mismo incremento, nos permite observar una respuesta en el eje de la Y y en esa grafiquita de la izquierda que se ve del vídeo, progresiva, es decir, cada vez gasto más consumo de oxígeno hasta que se establece, si estás muy motivado y realmente el conjunto del sistema respiratorio, cardiológico y sobre todo muscular te lo permite, llega un momento que ya no consumes más oxígeno pese a que incrementásemos la carga de velocidad, como en el ejemplo del vídeo, o de potencia, como en otros ejemplos, como puede ser la bicicleta, ¿de acuerdo? Lo primero que observamos siempre es cuál es la velocidad a la que llegamos o la potencia máxima que llegamos, ¿de acuerdo? Fíjense en el detalle, yo puedo haber aguantado, no sé, 18 kilómetros por hora, pero a partir de los 17 kilómetros por hora o 17 y medio, pues ya estaba generando mi máximo consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Mi meseta. Por lo tanto, tomamos la primera velocidad a la que eso ocurre, ¿de acuerdo? Ese es un concepto. Y otro concepto es el de potencia o velocidad pico, que sería la máxima que yo llego a alcanzar pese a que siga generando una meseta. Primer punto de factor a evaluar. Ojo porque esta velocidad máxima no tiene que ver con tu capacidad de sprint, ¿de acuerdo? Aquí vemos a dos chicas de nuestro equipo. Una cosa es tu velocidad máxima de sprint, que desde luego es muy superior a la velocidad aeróbica máxima. ¿Y qué quiere decir aeróbico? Pues que tiene que ver con respirar, ¿de acuerdo? Con las vías de generación de energía que se llevan a cabo, que liberan energía a través del uso de oxígeno. De eso estamos hablando hoy, ¿de acuerdo? De la parte de la derecha. Es un entorno de esfuerzos donde yo haría mi máximo esfuerzo en alrededor de unos 6 minutos. En las imágenes vemos diferentes tipos de actividades, incluso no solo de resistencia, ¿no? Bueno, pues en ese entorno, y vamos a hablar de varios seises a lo largo de la presentación, nos vamos a centrar en que la potencia aeróbica máxima y el consumo máximo de oxígeno están alrededor de ese entorno de esfuerzos. ¿Por qué hemos seleccionado aquí a un remero? Aparte de mi ciudad, pues porque el remo son alrededor de 6 minutos el modelo de competición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es la máxima expresión de la potencia aeróbica máxima o el consumo máximo de oxígeno. Si lo queremos complicar un poco más, hemos hablado de fuentes de energía, ¿de acuerdo? O sistemas de generación de energía, para ser más precisos. Bien, pues es una mezcla donde predomina la glucólisis aeróbica, hay algo de glucólisis anaeróbica, y al principio de una prueba, de las que hemos visto, hay algo de lipólisis, pero sobre todo ahora en las dos variables que nos centramos, que son esta potencia aeróbica máxima y este consumo máximo de oxígeno, pues estamos en un entorno sobre todo de glucólisis aeróbica con algo de anaeróbica, ¿vale? Vamos a ese otro factor. Fijaos cómo la flechita horizontal nos lleva a identificar cuál es el consumo de oxígeno máximo consumo de oxígeno que pueda generar una persona, pues es ese acrónimo del VO2+, ¿no? Podríamos decir volumen de oxígeno máximo. Y representa la capacidad aeróbica máxima. Y ahora lo vamos a explicar como si esto fuera un coche. ¿Cuál es la definición de consumo máximo de oxígeno? La que tenéis ahí en el título. Es decir, es la capacidad máxima de absorber con los pulmones, transportar por los pulmones y por el sistema cardiovascular el oxígeno, el cual va a ser utilizado en los músculos, y eso se mide por unidad de tiempo. Mirad, ¿por qué hablamos de capacidad? Porque igual que un motor o igual que un vaso, pues yo estoy midiendo cuál es la capacidad máxima de poder meter oxígeno en el organismo y usarlo por unidad de tiempo. ¿Cuál es la realidad del contexto deportivo si no fuera el remo? Si ahora nos vamos, por ejemplo, a estos amigos nuestros del equipo que estaban corriendo un maratón, pues nos pilló por poquito, ¿eh? Antes del confinamiento pudieron correr este maratón y a los 15 días ya nos cerraron ahí, nos encerraron en casa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa en el contexto global de un maratón. Pues hay gente que lo corre a lo mejor a un 73% de su consumo máximo de oxígeno, hay gente que a lo mejor lo corre a un 70, a un 65, a un 64. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de que si tú quieres ir más arriba de ese rango, no aguantarás más que un determinado tiempo. A lo mejor aguantas para, no sé, 2 horas 50 minutos. Bueno, pues si tienes el resto de las cosas que hacen falta para correr el maratón en ese tiempo, fabuloso, puedes correr a ese porcentaje de tu máximo. Pero si tú no tienes todo lo demás, entonces tienes que correr a un porcentaje cada vez más bajo de ese máximo consumo de oxígeno, porque si no, no vas a aguantar tanto tiempo, ¿de acuerdo? Es una diferente lectura de lo que muchas veces hemos pensado cuando, por ejemplo, mandamos a alguien a correr un maratón.
Pues evidentemente depende mucho del tiempo y de otros factores que luego explicaremos, tu capacidad de aguante y de sostener un determinado ritmo. Pero sigamos con el V2 Max. ¿De qué depende mi nivel de V2 Max? Pues en este gráfico está todo incluido, por decirlo así. Vemos que dependerá del género, ¿verdad? Y vemos que dependerá del tipo de deporte, incluso del tipo de especialidad deportiva, ¿no? Porque ya hemos seleccionado deportes de resistencia, que es el tema de hoy, pero también es verdad que aquí estamos poniendo el promedio de gente de élite, o sea, los mejores niveles, digamos, promedio de la historia en diferentes poblaciones, ¿vale? Pero ya vamos viendo algunos conceptos. Os lo simplifico más. Mirad, esta es una imagen de un deportista que tuvimos en el equipo y que le podíamos hacer este tipo de evaluaciones, pues que como veis tenía una lesión medular y por tanto no podía activar en este caso sus piernas, ¿sí? Incluso lo veis gráficamente con el desarrollo muscular que pueda tener en brazos respecto a los muslos o las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende? Pues del tipo de ejercicio, como estáis viendo, porque no era lo mismo cuando hacía este gesto, que digamos es bicicleta, y otro gesto en otro tipo de bici, que es carrera, pero claro, él lo tenía que hacer todo con los brazos, ¿no? Él era triatleta y además, bueno, y además también nada, ¿no? Pero todo lo tenía que hacer con los brazos. Evidentemente, el consumo máximo de oxígeno dista mucho de esas especialidades que estábamos poniendo antes, porque aquí la masa muscular es otro factor clave. Cuanto más masa muscular o menos masa muscular, y en función de la posición del cuerpo, yo voy a generar más o menos máximo consumo de oxígeno. Por lo tanto, en resumen, el V2 Max dependerá de tu nivel de rendimiento, de tu especialidad deportiva, y en esa especialidad también influirá el gesto concreto. Vamos a sintetizar que el V2 Max, precisamente leyendo la definición del mismo, depende mucho de los pulmones para absorber el oxígeno, depende mucho del corazón como bomba cardíaca y del sistema circulatorio para transportarlo hasta los músculos, y depende de que los músculos lo puedan consumir en la mayor tasa posible de aquello que les llega, ¿vale? Porque llega un momento que hay dificultades cuando viene tan rápido la sangre, para empezar ya que se cargue el oxígeno de los pulmones al sistema cardiovascular. Cuando respiro tan rápido ya es complicado. Y cuando pasa la sangre tan rápido por los músculos, también es complicado poder extraer todo el oxígeno, ¿de acuerdo? Luego es una maquinaria, un engranaje de 3 sistemas clave para que yo pueda generar ese máximo rendimiento a nivel aeróbico, esa capacidad aeróbica máxima. Vámonos con otro de los factores en esa especie de coche humano, ¿verdad? Que estamos repasando hoy. Pues bueno, en los coches que nos interesa también que le metamos bien a las revoluciones del motor, ¿sí? Que no solo el motor sea bueno, sino que yo lo pueda acelerar de verdad. Y en ese contexto vamos a hablar de los umbrales metabólicos. Imaginémonos cruzando un puente en ese tipo de prueba que antes os he mostrado, que es ese formato progresivo de esfuerzo. Cuando haces una prueba de ese tipo, normalmente haces una prueba de menos a más esfuerzo. Entonces llega un momento, por decirlo de una manera metafórica, que tienes que ir avanzando por un camino y cuando cruzas el puente, pues ya estás del otro lado, en este caso, en otro dominio o entorno metabólico, ¿sí? Esos entornos metabólicos no podemos estar midiéndolos directamente, tenemos que ir haciendo cortes en el tiempo y buscar indicadores que luego en la práctica pueden ser las pulsaciones, como veis de este nadador, puede ser el lactato sanguíneo, me den un referente para que yo lo cruce esas variables con cuál es mi paso, por ejemplo, nadando, ¿sí? Entonces vais a ver un videito ahora de pues, una chica que le están... Uy, quito el sonido otra vez, perdón, Aquí no hace falta el sonido. Están sacando una gotita de sangre capilar después de haber nadado a un determinado ritmo, ¿sí? Aquí estamos registrando los datos que nos dicen de frecuencia cardíaca y de valores de lactato. Bien, ¿por qué hablo de lactato si el título es ergospirometría? Porque al final está muy relacionado y en las propias pruebas ergoespirométricas puedes medir también lactato. ¿Cómo son estos protocolos? Lo habíamos explicado, ¿verdad? Protocolos progresivos. Aquí veis ya a una persona haciendo una prueba con un ergospirómetro, en este caso portátil, metido dentro de esas mochilas que a veces utilizamos de hidratación, ¿no? Pues ahí puedes meter, por ejemplo, algunos modelos de ergospirómetros. Ya os dije que esto se va a utilizar muchísimo en los próximos años, mucho. Ya lo vais a ver. Vais a ver que el mercado va a ser mucho más accesible al respecto. Por eso es importante que entendáis bien su utilización. Muy bien, vamos a ver la gráfica. En el camino en el que yo estoy subiendo peldaños de intensidad
a lo largo de una de estas pruebas. ¿Que cuánto puede durar una prueba? Pues 8, 10, 15 minutos aproximadamente, desde una intensidad muy cómoda hasta mi máximo consumo de oxígeno, que hemos repasado previamente. Bueno, pues yo voy a atravesar como un par de puertas, ¿vale? Porque aquí los términos son casi infinitos, cada uno le llama de una manera distinta, pero todos estamos de acuerdo que pasamos por dos cortes que me llevan a diferentes dominios metabólicos, ¿sí? Un primer umbral y un segundo umbral. Pues igual que si cruzas el umbral de una puerta, como ya no vas a ir hacia abajo en los peldaños, pues ya entras a otra dimensión, ¿sí? Y estos dos umbrales son otros dos factores por sí, son dos factores, pero ahora los hemos englobado en uno, que determinan el rendimiento deportivo. Se pueden identificar, como decíamos, con cinéticas de lactato, ¿sí? Porque el lactato tiene un componente exponencial. ¿Qué estamos viendo en la imagen? En el eje de las X, ritmos de carrera, un corredor que corrió a 4,45 el kilómetro, a 4,30, 4,15, por ejemplo, durante 5 minutos, por ejemplo, durante 3 vueltas a la pista, ¿sí? Y estamos midiendo en rojo frecuencia cardíaca, que como veis suele ser bastante lineal, y lactato en azul. Ese lactato lo sacamos por una gotita de sangre en el dedo, ¿de acuerdo? Con todas las medidas higiénicas, lógicamente, ¿no? Pero hoy día, igual que antes pasó hace años, fijaos, hace años un analizador de lactato te costaba unos 1.500 euros, ¿ok? Y hoy día te lo puedes comprar por apenas $200 o como mucho $300, ¿de acuerdo? Entonces, uno portátil, no uno de investigación, ¿de acuerdo? Pero es que antes solo había de investigación y ahora ya los hay portátiles que muchos entrenadores los utilizan, gimnasios que los utilizan. Lo mismo va a pasar con los ergoespirómetros. Muy bien, entonces ubicamos en ese tipo de curvas, y ahora no es motivo de hablar de lactato porque hoy hablamos de la ergoespirometría, pero ubicamos puntos que luego los entrenadores van a identificar como zonas de entrenamiento. Y esto mismo con la ergoespirometría, que ya estáis viendo, ojo, una cosa es los dibujitos que ponemos en los libros, ¿no? Las gráficas que salen ahí todas fabulosas, y otra cosa es la realidad, ¿eh? El ojo se tiene que acostumbrar a mirar este tipo de gráficas para poder identificar, en este caso, la equivalencia, hasta cierto punto equivalencia, porque depende de los protocolos y del nivel de rendimiento del atleta con esas otras pruebas de lactato, ¿no? La ventaja es que, como os estoy diciendo, esto se va a poder aplicar cada vez más en el campo y te da más información, como vais a entender al final de la conferencia. Entonces ahí tendríamos como la línea verde en este caso es la respiración, la línea roja es la respiración y su relación con el consumo de oxígeno y la línea azul es la relación entre la respiración y cuánto dióxido de carbono estoy expulsando. Con diferentes criterios, que a lo mejor no es el motivo de cómo se interpreta así al detalle, mejor dicho, cómo se analiza, y sino más bien cómo se interpretan los datos que ya te dan en estos análisis, pues hoy nos vamos a centrar en esa parte, ¿no? Hay una serie de criterios, pero finalmente, ¿qué es lo que nos interesa de estas variables que tienen una serie de comportamientos ya muy estudiados a nivel científico? Pues que estos umbrales se identifican. No es necesario que apliquemos ecuaciones estándar. Un ejemplo, que te compres un dispositivo que te puede costar para bicicleta o para carrera, no sé, $300, $600, $1.000, $2.000, y luego tú te hagas unos test donde a través de unas ecuaciones sacas estos umbrales, lo cual tiene un montón de, digamos, filtros de error, de aspectos de posible error y de posible poca individualización de una tecnología que, por otra parte, es muy precisa, la que has comprado. Lo que pasa es que la estás utilizando de una manera muy genérica. Y entonces, pues bueno, ¿por qué no inviertes un poquito más y te haces una evaluación que te individualice esa información, ¿no? Porque si no, es que al final metemos mucho ruido. No es que metamos mucha información y analicemos muchos datos. Estamos analizando mucho ruido luego porque no está personalizado, ¿sí? Muy bien, integrando el consumo de oxígeno, ese vaso, esa capacidad de yo consumir oxígeno, que el 100% sería el V2 max, pues los umbrales se van a situar a un porcentaje determinado, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más arriba se sitúen, en términos de velocidades, yo voy a poder tener una resistencia, un aguante, mucho mejor, ¿no? En velocidades absolutas me refiero. A la misma velocidad absoluta, no sé, tú querías correr tu maratón a 5 minutos el kilómetro. Si tus umbrales subieron mucho y entonces ya tu primer umbral está, no sé, a 4,30 y el segundo está a 4 minutos por kilómetro y tu V2 max está a 3,45 por kilómetro, oye, pues la capacidad de aguante que tendrás ahora a 5 minutos el kilómetro va a ser mucho mayor, se va a ampliar mucho más. Por lo tanto, a lo mejor sí que te aguantas todo el maratón. Ahora, si mis umbrales
Es decir, esos cambios de dominio metabólico en esa escalera que subimos, entre comillas, en ese protocolo progresivo, en una prueba de rendimiento o de esfuerzo, están por los suelos, pues yo enseguida voy a generar fatiga, ¿de acuerdo? Porque voy a entrar enseguida en otro entorno a nivel del metabolismo, básicamente. Si yo estoy súper bien entrenado, cosa que solo lo están los de élite, pues entonces hablaríamos de que estos umbrales se relacionan, el segundo, con duraciones de competiciones de alrededor de 1 hora, a un ritmo constante, y el primer umbral alrededor de 6 horas. Mucho cuidado con estos números, esto es algo mnemotécnico, ¿de acuerdo? Y aplicable a la gente de élite, ¿vale? No al aficionado. El aficionado en el segundo umbral, a lo mejor, deportista, no hablo de sedentarios, pues 15, 20 minutos, 30 minutos, a lo mejor, claro, depende de a qué le llamemos aficionado, pero por simplificar. Y en el primer umbral, pues a lo mejor 1 o 2 horas, ¿vale? Y hasta ahí, ¿de acuerdo? Para que sepamos muy bien cómo, desde el punto de vista de los entrenadores, cómo se traduce luego a la realidad, al contexto deportivo, esas variables fisiológicas de las que estamos hablando. Y en ese sentido viene esta imagen, y creo que la siguiente también, porque estas puertas en las que entro y salgo, en la realidad de una competencia, por ejemplo, esto es un triatlón, ¿no? Y fijaos, hay un grupito de ciclistas y la puntera se separa un poquito de los demás, ¿no? Se ha separado. Imaginemos que pegó un jalón y se separó un poco. A lo mejor ella está todavía entre los dos umbrales metabólicos a nivel de intensidad y va bien, o sea, va a sostener ese ritmo. Pero a lo mejor alguno de los que se están quedando por atrás, mirad a la chava que se ve al fondo, que ya está como que cabeceando y moviendo la bicicleta para todos lados, a lo mejor ella ya pasó su segundo umbral y por eso tiene que dejar ir a los demás, porque no aguanta ese ritmo. ¿Sí me explico? Además es un esfuerzo en cuesta. A lo mejor esta chava puntera que está pegando un jalón, luego cuando sienta que ya se está metiendo en el segundo umbral, le va a bajar un poco al paso, pero ya consiguió esa ventaja, esa distancia competitiva, ¿no? A efectos del resultado importante. O sea que esto es algo mucho más dinámico en la práctica de lo que lo vemos en el laboratorio. Por esto hay que ir llevando poco a poco las evaluaciones. Si no estáis haciendo ciencia, si no estáis haciendo una aplicación a la realidad, hay que ir llevándolas poco a poco al contexto deportivo. Vamos a ver otro ejemplo. Salimos 4 amigos a correr y teníamos que ir alrededor de nuestro primer umbral o por debajo, pero el que está más cerca nuestro, imagínense que ya siente que ya se está pasando un poco, está viendo sus pulsaciones, sus sensaciones, su respiración, y dice, ¿sabes qué? Iros un poquito que yo tengo que hacer mi trabajo, ¿vale? Porque a mí el entrenador me mandó que yo esté en la zona por debajo del primer umbral. Bueno, pues en el terreno real esto pasa y a lo mejor el compañero de gris de aquí unos kilómetros pues opta por lo mismo, porque esto es dinámico. A lo largo del tiempo puede ser que con la fatiga pues esos umbrales se modifiquen. Lógicamente, cuanto más cansados estamos, y fijaos, siempre pensar en esto, en medio de la competición, ¿dónde crees que están esos datos del laboratorio? Pues están en otro sitio, desde luego, en el sentido de qué rendimiento asociamos a esos factores fisiológicos. Pues normalmente menos rendimiento porque hay una fatiga de por medio. Y esto es lo que tenemos que educar desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista del entrenamiento, a nuestros atletas. Muy bien, vámonos ahora, en ese símil automovilístico, a hablar de la gasolina, por decirlo así. ¿Cuánto gastamos? Muy bien, generamos mucho rendimiento, pero ¿cuánto gastamos? Ese coste-beneficio en algunas pruebas es importante. Y en este sentido, os voy a mostrar un momentito lo que es la economía de carrera, pero a mí me gustaría primero lanzaros una pregunta, porque si no, os relajáis demasiado. Entonces, yo quisiera saber si alguien sabe medir lo que llamamos economía de carrera o eficiencia energética. ¿Quiénes lo han calculado alguna vez? Y bueno, ahora os lo complico un poco más. Tenéis que responder con una de las opciones, ¿vale? Solo podéis elegir una. Y bueno, pues vamos a daros un poquito más de tiempo para que elijáis, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de este factor y nos vamos a detener un poquito en este factor? Porque es algo que a mí me sorprende desde que sé lo que es la eficiencia energética y desde que sé que en el mundo científico hace mucho tiempo que se sabe que es un factor clave para el rendimiento en los deportistas de resistencia, no entiendo por qué no te informan de eso normalmente en los protocolos de una ergospirometría, sobre todo en los protocolos estándar, ¿de acuerdo? Porque tú te compras un ergospirómetro y suele tener su software de análisis propio y te dan resultados y luego os hablaré de esos reportes, ¿no?
Y esto nunca te lo ponen, casi nunca lo he visto yo, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, estoy esperando ahí a que contestéis y que veamos los resultados para, pues, entender un poquito más, pues, ahí está, perfecto, pues, con quién estamos hablando, ¿no? Para que yo os pueda explicar el concepto, pero también os pueda explicar, vamos a ir a la respuesta mayoritaria, ¿no? Pues cómo calcularlo, ¿de acuerdo? Excelente. Bueno, a los que se basan en algún índice de su reloj, les diría que no hay manera, ¿eh? O sea, mejor no lo hagan. Pero bueno, solo son el 10%. Luego, los que dijeron, sí, lo sé calcular desde los datos que se obtienen en una evaluación, pues enhorabuena, fantástico. Han pasado por una buena facultad, porque muchas veces esto tampoco se explica, ¿no? Los que no lo saben, pues es lo más habitual, ¿eh? Porque, bueno, pues es que ya digo, hay una bastante desinformación al respecto, ¿no? Y los que ya lo comprenden, que es el 60%, es buenísimo, pues ahora les vamos a explicar, además, cómo calcular. Excelente, pues vamos a ver un pequeño videíto donde, voy a intentar ya quitar el volumen antes de haceros el estruendo en vuestros audífonos, donde estamos viendo una chica antes de su maratón haciendo una prueba para valorar si ese es el ritmo adecuado para sostener su maratón, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ponemos una velocidad determinada, una velocidad constante, y la evaluamos durante un tiempo. Entonces, la energía, en este caso derivada del consumo de oxígeno, pues va a hacer una subida y va a hacer luego una meseta, habitualmente si no nos pasamos de tiempo. Y entonces, ¿qué vamos a relacionar como economía de carrera en este caso? Bueno, pues ¿cuál es el costo promedio de esa parte que ya se estabiliza, ese gasto energético, con la velocidad? Es la relación de mi rendimiento en términos de velocidad o potencia con el gasto de energía que yo hago. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Para ser más precisos, es mejor utilizar el concepto calorías. Otra manera de verlo es qué porcentaje de la energía que yo consumo, imagínate, estoy gastando no sé cuántos mililitros por kilo por minuto, pues cuánto de ese consumo de oxígeno que mediste, por ejemplo, en tu laboratorio, la imagen que tenéis así en sombra a la derecha es de este ciclista, que luego lo estáis viendo en las condiciones reales. Y vamos a suponer que no está pensando en que está muy cansado, sino que está pensando en cuál es su relación entre el esfuerzo que está haciendo y si le va a dar la gasolina para llegar hasta la meta manteniendo esos niveles externos de potencia mecánica, ¿de acuerdo? Entonces esto, como lo medimos previamente en un laboratorio, nos da la información. Imagínate de que tú eres capaz de transformar el 25% de la energía en energía mecánica. Y alguno dirá, pues es poquísimo, ¿no? No, pues yo te diré, es mucho, porque el coche humano es tremendamente ineficiente, ¿de acuerdo? Entre el 70 y el 80% o 85% de la energía se te va, se te disipa, se gasta como calor o no se aplica de manera adecuada para generar potencia. Y sin embargo, ese 15, 20, 25 y no mucho más por ciento que puedas transformar tú de verdad en una potencia, pues eso te va a dar una ventaja competitiva, sin duda. En nuestro libro, que es el que tenéis, mucha información al respecto, muy detallada de todos los cálculos, por ejemplo, de todas estas variables, aparte de muchas otras cosas de entrenamiento. Pero, por ejemplo, para que perfectamente le podáis aquí capturar la pantalla y saber estas fórmulas, aquí tenéis un poco cómo se calcula la eficiencia bruta en ciclismo, ese porcentaje. El resultado será ese porcentaje al que os hacía referencia. En carrera, pues es un poquito más fácil, ¿de acuerdo? Aunque ahora os voy a poner paso a paso cómo se calcularía eso, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos calculando, por ejemplo, en carrera, son los mililitros que gasto por kilo de peso para recorrer 1 kilómetro. Y entonces, utilizo el ritmo de carrera de la manera que lo expresamos normalmente, es una base sexagesimal, porque está basada en segundos, 60 segundos que tiene un minuto, ¿verdad? Y lo hemos de transformar en una base 10 decimal, ¿de acuerdo? Y eso lo multiplico por los mililitros kilo minuto que estoy gastando cuando corro a una velocidad determinada. Y pues aquí tenéis un poquito cómo, ya os decía, el motivo de este webinar no es tanto mostraros paso a paso los cálculos, sino explicaros cómo aplicaremos esto. Pero para que veáis que esto, claro, normal que a veces pues no nos lo hayan explicado porque no es tan fácil, ¿verdad? O sea, hay una serie de cálculos complejos, hay que entender muchas cosas. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, 1 litro de oxígeno son 5 kilocalorías. Depende de tu cociente respiratorio, que es ese RQ que tienes allá, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor es 4,9.
y dices, 4,9,5 es lo mismo. Pues no es lo mismo, porque a veces es 5,1. Entonces, no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Acordaos de lo que decíamos al principio. El rendimiento deportivo se define por pequeños detalles, ¿sí? Cuanto más preciso seas y todo esto lo apliques de una manera más prudente, y luego vais a ver ejemplos al respecto, tienes más posibilidades de tener éxito, ¿de acuerdo? No todo ha de ser más o menos. La economía de carrera nos permite, o la eficiencia energética, generar más rendimiento con una determinada energía o generar el mismo rendimiento pero con menos energía. Y los dos nos llevan pues, a nuestro éxito, ¿sí? La imagen de la izquierda pues, nos interesa que con la energía que yo puedo generar, pueda generar más rendimiento. Y la imagen de la derecha, una chica de nuestro equipo también, llegando a la meta en el Ironman, ¿no? Bueno, pues que yo pueda generar el mismo rendimiento con menos energía porque así llego a la meta con algo de gasolina, ¿de acuerdo? Realmente en esas pruebas es un factor determinante, ¿no? Y como es un factor determinante gastar lo mínimo posible y además me voy a gastar toda la energía que había comido en los días previos, además tengo que comer. Y según comas, vas a poder mantener ese rendimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, para los nutriólogos, si no saben la eficiencia energética de su deportista, pues no sé cómo calculan las necesidades de la prueba, porque, bueno, sí sé cómo, con fórmulas estándar que no son reales, pero es que cuando te metes en el contexto de los deportistas, las diferencias son abismales en el gasto energético que unos u otros, aunque corran igual de rápido, unos u otros puede haber diferencias muy grandes. Lo mismo puede pasar en metabolismo en reposo, ¿no? Luego, si solo estimas el metabolismo en reposo y esa persona estaba lejos del estándar y solo estimas el gasto energético en ejercicio, que se puede medir, como estáis viendo, y solo lo estás estimando con un estándar, puedes a lo mejor estar muy, muy lejos de la realidad. Si no sabes qué macronutriente te lleva a utilizar esa cantidad de energía, si son más las grasas o los carbohidratos, según la intensidad y según la duración del esfuerzo, estamos estimando tantas cosas que la verdad es complicado, que aún y así, y aún y que el deportista luego te haga caso más o menos, y aún y así que tengamos resultados es fabuloso, la verdad, porque señal de que había muchas cosas que se hacían mal, ¿no? Un apunte para los entrenadores. El lactato no indica si eres económico. Y aquí os pongo un ejemplo de un estudio que realizamos con algunos de los mejores corredores del mundo y donde vimos que la raza eritrea, que es un país que está encima de Etiopía, se segregó de Etiopía, pues a final del siglo XX, bueno, pues han sido de los corredores más económicos de la historia. Es decir, el gráfico de la izquierda significa que gastan mucha menos energía los que dice eritreos que los españoles o marroquíes. Sin embargo, a la derecha que estáis viendo con los eritreos, que generan a la misma velocidad más lactato con diferencia que los demás, ¿no? Con lo cual, ¿cómo puede ser que si eres muy económico haya otro grupo, en este caso los españoles, que generen menos lactato? Pues ¿esto qué significa? Que no tiene nada que ver, básicamente, una cosa con la otra. Estamos equivocados cuando queremos considerar que se es más económico por generar menos lactato. Ojo, esto a nivel individual, es decir, entre ti mismo, en un seguimiento contigo mismo, sí puede ser útil. Y no sabes cuánto, pero sí sabes que has mejorado a lo mejor tu economía. Pero entre diferentes personas no tiene ningún sentido, ¿vale? De manera global, utilizar el lactato para medir la economía de carrera o la eficiencia energética. Fijaos en este gráfico, es una manera de integrar dos variables, una que es el consumo máximo de oxígeno, que estáis viendo que en tres personas, A, B y C, son iguales, y sin embargo veis cómo A, B y C, cada uno corre a una velocidad pico diferente, ¿no? El señor A llega hasta 16, el B hasta 17 y el C hasta 18. ¿Y por qué? Pues porque todo el rato el A gastaba mucho más y porque el C tiene una pendiente de gasto pues muy inferior. Por lo tanto, con el mismo consumo máximo de oxígeno, si tienes una distinta economía, podrías llegar a rendimientos muy, muy diferentes, ¿sí? Y también puede ser que tú tengas diferente consumo máximo de oxígeno, diferente potencia aeróbica máxima y diferente eficiencia. Y aquí lo veis en los ciclistas, cómo en función del nivel su gasto es más plano, por decirlo así, y también la velocidad a la que llegan, la carga a la que llegan o también el consumo al que llegan, ¿sí? Con lo cual, al final tienes que medir todo. Tampoco te puedes, digamos, inventar o extrapolar, intuir otras variables. Según los datos que tengas, tienes que ir a medir también la eficiencia energética. Y
sin ánimo de complicaros, simplemente de, entre comillas, educaros, es muy importante entender que yo puedo medir la eficiencia energética, que a lo mejor me lo preguntáis luego, ya os lo digo, lo mides antes del test progresivo, lo mides en una carga constante, ¿vale? Un esfuerzo constante. Y lo que haces es pues, sacar esas cuentas, pero en realidad, ahí donde midas el coste energético, si prolongases el tiempo, empezaría a haber un gasto extra, que en parte es porque no tienes suficiente entrenamiento para mantener esa intensidad, con lo cual, otra vez, en el contexto real, yo tendría que hacer pruebas de eficiencia energética también en el contexto real y en fatiga en otros momentos, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde voy a ver el gasto real que va a tener alguien en la segunda hora de competición, en la tercera hora de competición, etcétera, ¿sí? Eso es muy importante. Y calcular muy bien ahí cuáles son las necesidades de grasas o carbohidratos y para eso diseñar, en el caso de los nutricionistas, pues las estrategias adecuadas para reproducir eso. Y si no haces nada de esto, no sé cómo demonios lo haces, porque, bueno, sí sé cómo lo haces, claro, con cálculos, pero que son totalmente nada personalizados, vamos a decirlo así. Muy bien, si integramos todos, si integramos ese vaso, que puedes trabajar a unos porcentajes y además le integramos que en esos tiempos que tú sostengas vas a tener un gasto energético, vamos entendiendo ya mucho más el porqué de ese símil automovilístico, ¿verdad? De cómo se relacionan, por decirlo así, unas y otras piezas de tu coche. Y vamos al último, que sería el turbo. Cuando tú le quieres pegar un sprint, digamos, en un contexto de deportes de resistencia, en realidad no es un sprint como si fueras un velocista, porque tienes fatiga, ¿sí? Imagen de la izquierda, un contexto real de una competición de medio fondo, ¿sí? Están pasando por la línea de meta, una de las chicas está mirando el reloj, otra va muy sonriente, otra va muy concentrada, la otra va sufriendo. Bueno, sabemos que en los momentos finales de una prueba donde, por ejemplo, te digan ya es la última vuelta, pues la gente acelera, ¿no? Esos cambios de velocidad tienen que ver con tu capacidad anaeróbica, con aquellas vías energéticas que ya no tienen que ver con el oxígeno y que, sin embargo, a través de una medición ergoespirométrica puedo valorar. Y ahora os lo voy a explicar. Vamos al contexto de la derecha, triatlón donde se permita ir a rueda, ¿no? Si no, a la de atrás habría que decirle algo. Las dos ponen una cara de esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque están pegando un cambio de ritmo, ¿vale? Porque, por lo que sea, el contexto de la prueba les exige hacer un pequeño sprint durante un esfuerzo ya sostenido que, por tanto, tenía muy activa la vía aeróbica. Pero esos cambios de ritmo bruscos se llevan a cabo de vías anaeróbicas. Y os explico, ¿cómo se calcula la capacidad anaeróbica? Pues descontando lo que ya es aeróbico, ¿de acuerdo? Y es, entre comillas, así de simple. Imaginaos que en línea azul oscura, yo ya sé cuál es el V2 max de una persona. Ahora le voy a poner a correr a un esfuerzo que sea un 120% de la velocidad a la que sé que consume su máximo consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces va a pasar algo así, mirad, vais a ver al tipo corriendo, lleva un ergospirómetro portátil, está haciendo su máximo esfuerzo al 120% y sabemos que va a aguantar unas 2 vueltas. Y ahora, cuando llegue ahí a meta, se va a parar, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la dinámica del consumo de oxígeno a lo largo del esfuerzo? Que va a durar, en este caso, unos 2 minutos, ¿vale? Pues el consumo de oxígeno va a evolucionar de la manera que estábamos pintando aquí, ¿de acuerdo? Pero fijaos la línea azul clarita. Hemos estimado cuál debería ser su consumo de oxígeno si pudiera generar el 120% de su máximo. Claro, primero ya sabíamos su máximo, ¿no? Entonces, otro día le ponemos a un esfuerzo que debería generar el 120%. En ese área de ese esfuerzo constante que hemos calculado del consumo de oxígeno, que hemos valorado directamente, vamos a descontarlo de lo que debería haber consumido. Entonces, el área resultante se va a calcular como la capacidad anaeróbica, ¿de acuerdo? Insisto, el objetivo de hoy no es sacar los cálculos, sino entender bien los conceptos. Y esto se puede hacer en laboratorio, se puede hacer en campo, y la única manera es por el descarte de la parte aeróbica. Es la única manera de saber la parte anaeróbica, ¿no? Bueno, yo creo que algunos ya están así, ¿no? De nuestro auditorio, dicen, demonios, cuántas cosas hay que hacer, estoy agotado ya solo de ver a esta gente esforzarse, ¿no? Evidentemente, un buen análisis ergospirométrico tiene cierta complejidad, pero ahora os vamos a enseñar cómo podéis traducir esta información de una manera más práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora viene un poco esa reflexión, ¿no? Que decíamos, las diferencias en alto rendimiento son mínimas, como ya habíamos hecho, y ahora os voy a explicar cómo
interpretar un reporte ergospirométrico y cómo nosotros os lo proponemos. Pero antes me gustaría lanzar una tercera pregunta, precisamente para asegurarme de que estáis ahí escuchándome. Entonces, os lanzo una tercera pregunta para contestar rápidamente. ¿Quiénes entienden bien un reporte ergospirométrico? Y otra vez tenéis que seleccionar solo una respuesta. La primera sería que lo entendéis, pero quisieras algo más útil de lo que habitualmente se presenta. La segunda es que, bueno, lo entiendo y quizá con esto del webinar de hoy lo puedo entender un poquito mejor. Y la tercera es, pues no sé, estoy aturdido. Jonathan, tiempo muerto, por favor. Muy bien, contestar rápidamente porque, bueno, lo siguiente va a ser explicaros cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Y así daros algunas ideas al respecto. Venga, estoy ahí pendiente. Oye, qué bueno, que somos ya casi 80. Hemos estado aquí en la clase. Y estoy pendiente ahí de los resultados. Contestar, por favor, todos y así me hago una idea de cómo os explico lo siguiente. Creo que alguno está como en esta imagen que puse, ¿no? Están ahí exhaustos. Venga, estoy ahí pendiente de que contestéis todos, enviéis, recordad que tenéis que enviar, tenéis que pulsar ahí abajo, enviar, y ya que todo el mundo haya contestado, nos van a salir los resultados, ¿no? Lo que haré a continuación es explicaros cómo analizamos nosotros ese contexto de datos para poder dar una información muy fácil de aplicar a pues no solo los médicos, sino sobre todo los entrenadores y los nutriólogos, que son los que van a estar en el día a día con el deportista. Ok, quedo ahí pendiente pues de que contestéis. Ahí está. Excelente. Bueno, excelente o no, porque me parece que la mitad de la gente son como el de la foto, ¿verdad? de que os dais cuenta que esto es complejo y que tenéis que digerirlo. Bueno, voy a intentar ayudaros a hacer la digestión, ¿de acuerdo? Si me permitís 5 minutitos más. Otros dicen, lo entiendo y con este webinar voy a poder comprenderlo mejor. Aleluya, ya hemos aprendido algo y, bueno, pues algunos dicen, desearía algo más útil de lo que habitualmente se presenta. Ese 8% son los que ya están acostumbrados, ¿verdad?, familiarizados con los informes ergoespirométricos. Venga, excelente. Pues mirad, os explico cómo lo hemos analizado nosotros y lo hemos planteado desde hace años con mi amigo Roberto Cejuela. Él es entrenador de deportistas de élite y con él creamos esta marca que se llama All in Your Mind y donde desarrollamos el concepto de perfil fisiológico. Mirad, ahí veis a Roberto este año cuando uno de sus triatletas se puso en cabeza del ranking mundial. ¿De acuerdo? En esa semana, Fernando Alarza, que es uno de los triatletas que entrena en el fondo siguiendo toda esta metodología que ahora os explicaré y con este tipo de informaciones, pues se lideraba por unas semanas el ranking mundial, ¿no? A la izquierda me veis con algunos de los, bueno, a izquierda y derecha me veis con algunos de los mejores corredores hombres y mujeres de la historia, ¿de acuerdo? Sobre todo los que veis de raza negra, porque los otros son compañeros de la investigación, ¿vale? No eran tan buenos corredores y yo menos. Entonces, los dos compañeros que veis eritreos allá son dos de los, uno fue medallista olímpico, fue recordman mundial de medio maratón y el otro fue de los mejores también del ranking mundial en ese momento, ¿no? La chica que veis a la derecha es Paula Radcliffe, que la pude conocer ya por fin en directo hace unos meses en Chicago. Pues me acerqué a ella, estuvimos hablando un rato, pero de ella ya teníamos datos de hace años, ¿de acuerdo? Entonces, con los datos que se sabe de diferentes deportistas a lo largo de la historia, y aquí tenéis 3 ejemplos de campeones del Tour de Francia, ¿de acuerdo? Y los datos ergospirométricos, tampoco os volváis locos porque tener esta información en sí no te va a hacer a ti mejor ciclista, pero sí te va a permitir ser mejor analista de los datos de tu propio rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, con toda esa información es que pudimos darnos cuenta no solo de qué variables son útiles para el atleta en el día a día, sino de una manera de estructurártelo como la anécdota que yo os comentaba al principio, ¿no? Es decir, pues yo me echo
pruebas de este tipo desde los 16 años y un montón, ¿no? Un montón, pero muchas ni sé dónde están y desde luego durante muchos años no entendía nada, ¿no? ¿Cómo podíamos presentar esta información para que fuera aplicable? Bueno, pues ahí veis que tenemos 3 tipos de informes. Lo veis arriba a la derecha: metabólico, de esfuerzo y deportivo. Toda esta parte metabólica te habla no solo de la composición corporal per se, sino que hay que cruzar esta composición corporal con datos que tienen que ver con tu gasto energético en reposo, pero el personalizado, el que mides en una prueba de metabolismo de reposo con la ergospirometría. De esto ya habéis tenido algunos webinars, ¿verdad? Muy interesantes. Y luego lo mismo en ejercicio, para sacar información tal como cuáles son las kilocalorías por minuto en cada zona, cuántas de esas kilocalorías vienen de las grasas o de los carbohidratos, y algo que es fácil de calcular, pero es laborioso, que es en qué porcentaje es más grasas o carbohidratos y sobre todo qué gramos, porque esto es lo que utiliza el nutriólogo. Al final tú tienes que calcular, no sé, que esta persona en su maratón va a gastar 125 gramos de carbohidrato cada hora. Entonces, considerando lo que le has dado de alimentación previa, o sea, la carga previa, y lo que va a estar gastando con la economía de carrera que le has calculado, puedes saber cuánto aporte de geles, si van a ser 3, 4, 7 o 10, que va a necesitar esta persona, y organizar el timing y todo esto entrenarlo, porque esto no lo puedes decir a la persona el día antes de la carrera, sino que lo tienes que entrenar, porque luego hay que ver esa personalización también de si esa persona realmente asimila ese alimento o ya llega un momento que ya no le gusta ese sabor, bla, 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 ¿no? Cuando hablamos del contexto de perder grasa, bueno, pues podemos ubicar este FatMax, podemos ver en la persona en qué punto de intensidad, qué pulsaciones, a kilowatts, cuántas kilocalorías por minuto gasta en su máxima utilización de las grasas. Y si me lo permitís, ahora os voy a mostrar ejemplos un poquito más de cómo presentamos esta información. Esto es lo típico que te dan, los datos ergospirométricos, ¿no? Que también tenemos ese tipo de informe con los valores absolutos, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo saber si este 3,2 es mejor que este 450, si este 21 está bien o no? Hombre, antes tenía 19,8, pues lo he mejorado, ¿no? Y esto de aquí, que era el 430, es una mejora muy importante, si ahora tengo 450 o no, etcétera. Bueno, pues eso vamos a, si me lo permitís, ponerlo en contexto. Y ahora, un segundito, porque os voy a buscar otra información de lo que es nuestro software y vais a ver rápidamente cómo presentamos esa información. Y por motivos de tiempo, que tampoco os quiero tener aquí sometidos, pues luego pasaríamos a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Si tenéis preguntas, si no lo habéis hecho ya, las podéis ir lanzando. Y Ivonne, la chica que os habló al principio en la presentación, os las está ya filtrando. Y darme un momentito porque estoy entrando al programa informático nuestro, en el cual, esto para los que tengáis clínicas y así, os puede interesar mucho porque en el cual tenemos el servicio de que tú puedas generar estos informes entrando con tus datos y ponerle el logo de tu centro, ¿vale? O sea, los puedes personalizar, pero te ahorras un análisis de datos importante y ya directamente te concentras en la aplicación, ¿no? Que era un poco el objetivo de este webinar. Estoy cargando aquí la página y ahora os lo voy a mostrar. Un segundito. Ya os lo voy a compartir, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ok. Comparto la pantalla ya. Excelente. Venga, os robo 2 minutitos. Me decís si se está compartiendo la pantalla. Ivonne, Jorge, Gaby. Sí, podemos ver pantalla. Excelente. Vamos a entrar, por ejemplo, en este atleta. Vamos a ver varias pruebas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar, por ejemplo, esta prueba que le hice el otro día. Y aquí vemos un informe con esa parte metabólica que yo ya os enseñé, la parte de esfuerzo, pero yo ahora quería irme a la parte deportiva. ¿Cómo aplicamos en un deportista el tema de las zonas? ¿Cómo las podemos sacar? Y pues solo ubicando los umbrales y la potencia aeróbica máxima, podemos rápidamente sacar unas zonas de entrenamiento y esto pues le ahorra mucho el tiempo a los entrenadores respecto a cuando reciben un informe, porque no nos engañemos, las recomendaciones que a veces dicen los informes sobre tus zonas de entrenamiento no tienen suficiente consideración a veces, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo de esa manera. Porque incluso algunos informes se permiten sugerir métodos de entrenamiento que deberían realizar los atletas y perdónenme, pero si tú no conoces al atleta no puedes decir que tiene que entrenar de una manera u otra y tiene que hacer unos métodos u otros. O sea, eso es una
información demasiado gratuita, ¿sí? Lo mejor es que el entrenador entienda un poco de esto para saber si ese análisis que te están pasando realmente concuerda con lo que tú estás también observando, ¿sí? Y si esas zonas de entrenamiento son viables, ¿de acuerdo? Con lo cual, por eso tienen que educarse también los entrenadores en la interpretación de estos valores. Y aquí os muestro el motivo por el cual os hablaba antes de mi amigo Roberto Cejuela, de los atletas de élite que hemos conocido, que hemos podido evaluar durante años, que la ciencia ha publicado datos sobre muchos deportistas de élite. Algunos datos uno tiene que saber leer entre líneas en los artículos científicos, tiene que hacer sus cuentas, tiene que recabar información de otros entrenadores y todo eso para nosotros lo que es el nivel 10, el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, esta información, ¿qué te está representando? Aquellos valores absolutos que antes veíamos en el informe de esfuerzo, estos de aquí, bueno, ahora los pasamos a un contexto donde 10 es élite mundial, ¿vale? Si esto estuviera en el extremo superior y estas puntuaciones fueran de 10, serían de élite mundial. ¿Y 0 qué es? Pues es uno que empieza, que está empezando, ¿vale? Alguien que deja de ser sedentario y empieza a hacer alguno de estos deportes de resistencia. Y estos perfiles, estos baremos, son de referencia por diferentes tipos de población y en diferentes modos de ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces eso, en este software, te permite analizarlo y compararlo de una manera normalizada, ¿de acuerdo? Así que todos esos valores en unidades diferentes que veíamos y que te los dan de manera bruta, que normalmente los informes aquí se terminan, pues aquí los podéis ver con un análisis donde ya me es mucho más fácil, fijaos, julio 2018 o la prueba actual. Bueno, está claro que esto estaba mucho mejor y lo hemos empeorado, esta variable de la economía, pero hemos mejorado mucho esta, un poquito menos esta, mucho esta y muchísimo el consumo máximo de oxígeno. Yo tengo que tener un contexto de qué pruebas se está preparando este deportista y el entrenador tendrá que tomar decisiones para saber otra observación muy gratuita de los informes. Debe mejorar no sé qué. Bueno, pero vamos a ver, si usted no conoce al deportista, ¿para qué le dice lo que tiene que mejorar? O sea, puede decir que esto está más bajo que lo otro, pero no podemos redactar informes de ese tipo porque no sabemos qué factores influyen más en el rendimiento o qué preparación se ha llevado hasta el momento para dar otra vez observaciones gratuitas. Hay que centrarse cada profesional en su parcela, ¿de acuerdo? Entonces, cuando integramos esta información, lo que podemos es ya tomar decisiones en el contexto del entrenamiento real para decir, ok, si tengo que entrenar, analizando esto me doy cuenta que sí, ahora tenemos que trabajar más tal aspecto y por eso voy a aplicar el entrenador unos determinados métodos. Muy bien, pues por mi parte, esto es todo lo que les quería exponer y no les quiero robar más tiempo en general y sobre todo estoy ansioso de contestar a sus preguntas. Así que voy a poner la cámara otra vez para saludarles y estoy pendiente de Ivonne que me cuente pues cuáles son esas preguntas, a lo mejor ya segmentadas, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias por tu explicación de los 5 factores de la ergospirometría en el rendimiento deportivo. Vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho a través del chat de la aplicación. Nos preguntan, ¿cuáles son las condiciones ideales en que los pacientes deben presentarse para realizarse una prueba de ergospirometría? Excelente. Bueno, pues mira, por una parte depende de si te vas a hacer una prueba de metabolismo de reposo en el propio protocolo o no, ¿sí? ¿En qué sentido? En que vengas desayunado o sin desayunar, ¿sí? O con 3 o 4 horas desde tu última comida, ¿vale? Eso es importante. Nosotros lo hacemos todo en un mismo procedimiento, es decir, en cuestión de 1 hora hemos hecho evaluación metabólica, te hemos hecho evaluación cardiológica y te hemos hecho evaluación del rendimiento deportivo. Esto cuando vamos, por ejemplo, aquí en Mérida, en la clínica WinHealth. Ahora bien, si solo hacemos la prueba deportiva y tú no quieres ahora evaluar el metabolismo en reposo, que es una pruebita del metabolismo en reposo que te lleva 15 minutitos, no te lleva más, bueno, pues entonces que venga bien alimentado porque pues va a hacer un esfuerzo máximo. Y si fuera el caso que quieres hacer las dos, que a veces pues nosotros también lo hacemos, metabolismo en reposo y prueba de rendimiento, pues que se lleve una bebida deportiva para inmediatamente después de esa prueba metabólica de reposo la ingiera, le damos unos minutitos de preparación y ya hace su prueba. Y otro aspecto muy importante, tienes que venir, por ejemplo, las chicas que no vengan durante el ciclo menstrual porque va a alterar diferentes variables, en particular su rendimiento. Los chicos, si van a hacer una prueba de esfuerzo y les vamos a poner el electro, pues si es el caso que se rasuren el pecho porque si no va a ser un tiempo extra que nos vamos a tirar ahí depilándolos, ¿no? Sobre todo los médicos, cuando se hace este tipo de prueba cardiológica. Si eres deportista y
estás cercano a una competición y en general, si tú quieres analizar muy bien tu rendimiento deportivo, no vengas fatigado del día antes, es decir, no te pegues unas palizas de entrenamiento los días previos, vente bien descansado para que esa información, ese rendimiento que tú vas a llevar en tu desempeño, pues sea el óptimo. Perfecto. Felipe Hermosilla Palma nos escribe. Buenas tardes. La determinación del umbral de lactato, ejemplo de Max, línea de base 1 mmol, 4 mmol, ¿a qué umbral ventilatorio corresponde? Muchas gracias por tan maravillosa charla. Ok, correcto. Mira, hay muchas metodologías y una es la de la DEDMAX para identificar los umbrales, ¿de acuerdo? Yo te diría que esa técnica quizás no es la mejor, ¿vale? Y el objetivo de ese método es identificar el segundo, normalmente, ¿vale? Pero yo no me basaría en concentraciones fijas y ese tipo de análisis, pues bueno, no es, digamos, el ideal, honestamente, ¿no? Pero se refería al Ok, segundo. muy bien, gracias. Francisco Montaño nos pregunta, ¿podemos aplicar las pruebas de ergospirometría a personas que practiquen halterofilia? Si podemos aplicarlo, es que perdí un poquito el audio. Sí, con personas que practiquen halterofilia. De que podemos aplicarlo, ¿no? La realidad es que te tienes que plantear, uno, si eso es un factor de rendimiento de ese deporte, que ya te lo digo yo que no lo es, y dos, si puede ser un factor limitante. Es decir, imagínate que tu deportista crees que a lo mejor porque tiene tan baja capacidad aeróbica no te aguanta los entrenamientos. Entonces, a lo mejor sí sería bueno ver si tiene algún tipo de limitación. Pero, entiéndeme bien, es una limitación que puede tener el deportista para el rendimiento o el entrenamiento en ese deporte. No va a explicar nada de su rendimiento deportivo. A diferencia de lo que hemos transmitido hoy aquí en relación a los deportistas de resistencia, que no es que sean matemáticas, pero sí guarda mucha relación estas variables con el rendimiento deportivo. Juan Pablo López Torres nos escribe, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse una valoración de ergospirometría para el atleta de alto rendimiento? Muy buena pregunta, Juan Pablo, y te la voy a corregir un poco, porque vamos a olvidarnos del alto rendimiento. O sea, el ser humano, si entrena, claro, porque hay que entrenar, ¿no? Modifica mucho estas variables y según cómo entrene, las modifica en un sentido o en otro, ¿no? Si te quedas con la imagen última que puse, esos pentágonos, esos diagramas que le llamamos perfil fisiológico, bueno, en ese caso era una comparativa de pruebas de años distintos, pero yo te puedo mostrar datos que gente que en 3 o 4 meses tiene cambios importantes en su perfil fisiológico. Todo depende de cómo entrenes. Tú imagínate que venías de entrenar de una manera y ahora pasas a entrenar de otra. Entonces va a haber cambios rápidos. Con lo cual, yo te diría que lo más frecuente que se pueda, hombre, no tiene caso hacerlo cada mes, ¿sí me explico? Yo, ¿qué suelo sugerir a nuestros deportistas? Porque yo me dedico al entrenamiento deportivo, que cada 6 meses hagamos una reevaluación o al principio de un programa y antes de ir a las competiciones, para que nos sirva esta segunda prueba de diagnóstico para el rendimiento, de predicción de alguna manera, y después de haber competido, esa misma prueba nos sirve de base del siguiente, con lo cual, pues 2 veces al año estaría muy bien. Y si dices alto rendimiento, por ejemplo, mi amigo Roberto Cejuela, eso lo hacen a cada rato que pueden, es decir, idealmente lo harías cada 2 o 3 meses o cada mes, pero luego está el calendario de competición de un deportista de alto rendimiento, que muchas veces es muy complicado. Entonces, pues cada vez que lo necesites, porque al final, mira, esto es para tomar decisiones, esto no es para decir, hacemos estas pruebas, sí, muy bien, pero si no las aplicamos, si no tomamos ninguna decisión, pues para eso no miras nada, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que lo necesites, porque ya el deportista no tiene muy claras sus zonas, no tenemos muy claro cómo está en esos factores de rendimiento y por tanto no sé muy bien cómo entrenarle. El nutriólogo no tiene muy claro, no le cuadra los resultados que obtiene, por ejemplo, en su composición corporal. Pues vamos a hacer una prueba para otra vez reevaluar y tomar decisiones. Adelante, Ivonne. Nos preguntan dónde podemos hacernos estas pruebas. Ok, hay un montón de sitios, ya depende de dónde vivan. Por ejemplo, en Ciudad de México, pues ahí tienen ATAC y luego Ivonne les puede pasar el detalle de dónde tienen su laboratorio, ¿no? Hay otras clínicas, por supuesto, cada vez hay más, ¿no? Pero finalmente tienen que buscar
sobre todo centros que si ustedes buscan la relación con el rendimiento estén acostumbrados a evaluar a deportistas. Y la técnica de la ergospirometría, pues a veces hay lugares donde es más complicado, ¿no? Es más fácil encontrar que te digan, sí, te hacemos una prueba de esfuerzo cardiológica, pero además has de preguntar si van a tener ergospirometría. Muchas universidades, yo creo que en todo el país, hablo de México, hablo de España, cuentan con ergospirómetros, por ejemplo, y diferentes clínicas y hospitales también. Y bueno, ya empieza a haber también entrenadores deportivos que las tienen, nutriólogos que tienen estos equipos. Ya os dije que es muy importante que entendáis el mensaje de que esto se va a popularizar tanto que tienes que entender de qué va y a lo mejor en su día quieres adquirir un equipo. Claudia Rosa nos pregunta, ¿cómo puedes monitorear de manera eficiente el perfil fisiológico? ¿Existe una metodología en el manejo ante los cambios en cada caso? Necesitaría que nos amplíe un poquito la pregunta, ¿no? Si te refieres a monitorizar, o sea, cómo se hacen las pruebas, un consejo es que tú hagas un protocolo determinado, nosotros establecemos cuáles han de ser para cada tipo de deportista y que lo hagas siempre igual de mal. Es decir, ligándolo con la pregunta del compañero del método del DMAX, tú hazlo siempre un protocolo determinado para que luego observes y lo analices de la misma manera los cambios. Aquí nos está diciendo algo Claudia Rosas, casi que mejor la leo. Para que los resultados sean representativos. Correcto, claro, para que los resultados sean representativos, lo que te digo. Es decir, hazlo siempre igual en las mismas condiciones. Es decir, si tú evalúas en un laboratorio entre 17 y 21 grados y lo haces con un determinado ergómetro, pues utilizas siempre el mismo, al deportista le haces siempre la misma duración de carga constante, el protocolo con el mismo incremento, entonces es comparable, ¿no? Si te refieres a representativo con que realmente valga la pena ya volver a hacer otra prueba, pues eso normalmente te lo da el propio proceso, ¿no? Y antes he dado el dato de que, hombre, 6 meses ya es bastante tiempo y si se puede antes, pues antes, ¿no? En el manejo de los cambios en cada caso. Te estoy leyendo, Claudia Rosas. Si quieres ser más específica y porque no te haya contestado, escríbenoslo y ahora te contesto. Dinos, Ivonne, por si hay más preguntas. Santiago, claro, Santiago Alexis Dorantes nos dice, buenos días. Durante la contingencia de COVID-19, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta al realizar una prueba de ergospirometría en laboratorio para prevenir algún contagio? ¿Hay que hacer Claro. algún estudio de laboratorio previo a la prueba? Claro, es que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y a Santiago, como nos conocemos, que es médico, pues casi que nos puede contestar él de mejor manera que yo, ¿no? Evidentemente no vale la pena correr el riesgo, ¿no? O sea, sería ideal que supiéramos que esa persona, pues, con la PCR o como sea, ¿no? Es que, ya digo, los expertos son los que nos tienen que decir, por ejemplo, yo conozco de clínicas donde yo estoy, que no están aplicando las pruebas o que recién están empezando a hacer las pruebas, ¿no? En diferentes compañías de ergospirómetros han lanzado sus recomendaciones sobre lo que sería cómo limpiar bien los equipos y, pues claro, sí se podrían hacer pruebas, lo que pasa es que tienes que sanitizar muy bien los equipos, ¿no? Pues para evitar posibles contagios, ¿no? Y pues todas las demás medidas previas, ¿no? Es decir, de higiene en tu laboratorio, de distancia con el doctor, etcétera, todo eso, pues como en cualquier comercio, por supuesto, ¿no? Lo principal aquí va a ser cómo limpiamos bien los equipos. Lucas Concha nos pregunta, ¿desde qué edad harías a un atleta con lactato y espirometría? Perdón, ¿me la puedes repetir? Estaba leyendo la respuesta de Claudia. ¿Desde qué edad evaluarías a un atleta con lactato y espirometría? Mira, si lo necesitas, pues de cualquier edad, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho pruebas para ver cómo evoluciona con la edad el consumo máximo de oxígeno desde niños con 5 añitos. Hemos hecho pruebas saliéndonos del contexto que hablamos hoy, ¿de acuerdo? A pacientes con parálisis cerebral, niños, desde también los 5 o 6 añitos, pero porque eran estudios de investigación, ¿de acuerdo? A efectos prácticos, posiblemente no haya que hilar tan fino, ¿no? Y podamos tirar de test de campo,
para poder valorar el global de los niños, ¿no? Quizá no es necesario esto. Ahora bien, si somos responsables de un centro de alto rendimiento, donde hay prospectos que sí tienen un talento especial y queremos ver su potencial, sobre todo alrededor de la pubertad, van a haber cambios muy importantes. Y esto se sabe de hace años. En el momento del pico de aceleración del crecimiento, va a haber un cambio en el V2 Max muy importante, siempre y cuando además lo entrenes. Con lo cual, si tú lo puedes evaluar un poquito antes y luego darle un seguimiento en los meses posteriores, ahí sí sería muy interesante porque se sabe que a partir de los 4 o 5 meses después de haber tenido el pico de aceleración del crecimiento, el V2 más va a pegar un cambio así. Es decir, el cambio dependiente de mejora del V2 más va a ser muy grande en función de que ahí hagas un entrenamiento un poquito intensivo. Si teníamos un nivel muy bajo, pues nos puede dar una indicación de que, oye, tenemos que hacer especial trabajo. O podemos observar cuánto de efectivo ha sido en ese periodo de tiempo porque va a ser muy llamativo el cambio. Carlos Herrera envía un fuerte abrazo desde Guadalajara. Desde Guadalajara, Nos claro. comenta que está aprendiendo súper bien, junto con 8 alumnos de nutrición. Excelente presentación. Paola Nogueira nos escribe, excelente ponencia. ¿Podrían proporcionar el contacto del doctor? Muchas gracias. Sí, claro, con gusto. Ahora miren, les voy a poner aquí una última diapositiva. Ay, perdón, que no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? La comparto de nuevo. Y Claudia Rosas, la verdad, yo lamento porque estoy leyendo el chat, los cambios de decisiones, es que en realidad, no sé si te voy a ir contestando, Claudia, como me parece a mí que es la pregunta, ¿no? En realidad nosotros, por ejemplo, nuestra metodología de entrenamiento, mientras comparto la pantalla, ¿en qué se basa? En valorar, uno, los factores que definen el rendimiento en una especialidad deportiva determinada, ¿de acuerdo? Punto número 1. 2, evaluar al deportista. ¿Sí? Y 3, comparar en función del momento de preparación en el que estamos, si consideramos que aquello que nos sale bajo es importante mejorarlo. Y entonces nos vamos a entrenar eso, específicamente eso, ¿de acuerdo? Durante un periodo de tiempo que se sabe por metodología del entrenamiento cuáles son las dosis mínimas de tiempo y de dosis para obtener resultados. Volvemos a evaluar y en el momento en que vemos que eso ya mejoró, nos vamos a por el otro factor que sea el que menos tenía yo desarrollado y sea específico de esa disciplina deportiva. Y así sucesivamente. Ese es el modelo de periodización y toma de decisiones, si a eso te referías. Espero haberte respondido. Aquí tienen mi contacto, tienen el teléfono por si me quieren escribir por WhatsApp, tienen la web de nuestra marca, otro email, Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, ahí tienen un poco nuestro contacto. Y para toda la parte de pruebas, donde las agendo y demás, pues en este caso, todos los que estén cerca de TAC, pues ahí tienen un lugar de referencia. He citado donde estamos nosotros en Mérida, en WinHealth. También tienen centro en Ciudad de México. Y bueno, pues cada vez quisiera cerrar con este mensaje, ¿no? Cada vez vamos a tener que entender bien de estas técnicas, de cómo se aplican, sobre todo, a lo mejor no es tan importante que tú hagas los cálculos, pero si queréis otro día hacemos un detalle de cómo se calcula cada variable y demás, pero sobre todo entender que esto se va a democratizar mucho más, que esa tecnología que cada vez se viene más, aplicaciones y demás. Antes habéis visto una prueba que estaba haciendo yo y donde lo controlo con el celular, el consumo de oxígeno. Pues es que eso se va a popularizar mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, estar atentos porque cada vez habrá unas ofertas en el mercado mucho más asequibles para ti como nutriólogo, para ti como entrenador o para ti como médico del deporte, ¿no? Porque es complicado armar un laboratorio y que sea redituable si esa es tu única unidad de negocio. Claro, vamos a la última pregunta. Ojo. Nos la envía Nelson Molina. ¿Actualmente estás haciendo test máximos o submáximos para la mayoría de tus corredores? Me refiero a atletas populares con un VO2 máximo entre 45 y 50 kilómetros por minuto. Bueno, a lo mejor hay varias preguntas en la misma. Si te refieres a las cuestiones legales de por qué hacer un test máximo, siendo entrenador, te va a contestar muy fácil. Nosotros no evaluamos a nadie que primero no haya un diagnóstico cardiológico, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos en equipo con, en este caso, unos servicios médicos que primero les hacen las pruebas de ergospirometría con la parte cardiológica.
Y es ahí donde nos dice si están listos para poder hacer esfuerzos a partir de cierta intensidad. En esas pruebas intentamos que sean pruebas máximas para poder tener el dibujo completo del riesgo que pueda tener un deportista. Y a partir de ahí se aplican criterios. Evidentemente, si hay factores de riesgo, es que yo personalmente ni siquiera lo voy a entrenar a un deportista que tenga un factor de riesgo elevado, ¿de acuerdo? O voy a seguir mucho las recomendaciones que me diga el médico. A partir de ahí, como sabemos, los deportistas luego hacen cualquier cosa. Es decir, hacen esfuerzos máximos a cada rato, en el laboratorio, en la pista o por su cuenta. Entonces, cuando yo ya tenemos esos filtros anuales, porque los obligamos a que una vez al año pasen por el médico del deporte o el cardiólogo a hacerse una prueba a nivel cardiológico que nos asegure que no tiene riesgo, a partir de ahí sí, a veces hacemos pruebas máximas, a veces submáximas, depende, ¿no? Hay muchas de estas variables que no necesitas hacer una prueba máxima, pero siempre con ese filtro inicial y periódico. Jonathan, agradecemos tu valiosa participación. Los 5 indicadores son de alta importancia para interpretar las pruebas, tanto para nutriólogos, médicos del deporte, consultores en centros de entrenamiento y para sus pacientes. Sin duda, tu aportación ha sido de suma relevancia para entender la ergospirometría y la calorimetría desde un enfoque práctico. Agradecemos a las personas que se conectaron a este webinar, cuyo tema ha surgido a partir de los comentarios que nos han escrito en las encuestas de los webinars anteriores, disponibles en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que por favor contesten la encuesta que les enviaremos y nos compartan qué les ha parecido este tema y qué otro les gustaría que presentemos en nuestras próximas sesiones. Nuevamente, Jonathan, agradecemos tu participación. Vemos las preguntas y comentarios que nos hagan llegar. Muchas gracias. Gracias a todos, un saludo.